I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Gracias a Bruce Lee, que introdujo las artes marciales en el mundo occidental, se hizo famoso el lema, Be water, my friend. Las circunstancias de la prematura muerte de Lee a los 32 años siguen siendo un misterio. Más de medio siglo después de su muerte, las increíbles circunstancias que rodearon el descubrimiento de la tumba de Bruce Lee han dejado al mundo asombrado, revelando misterios y sorpresas que han cautivado a personas de todo el mundo. El legado de Bruce Lee, que causó una revolución en las industrias de las artes marciales y el cine, ha perdurado durante muchos años. Pero, ¿qué esperan exactamente los visitantes de la última morada del célebre maestro de karate? ¿De qué manera ha logrado su legado resistir el implacable escrutinio que se ha vertido sobre él a lo largo de los años? Acompáñenos en una emocionante aventura mientras descubrimos la tan esperada tumba de Bruce Lee. Por fin desvelada después de medio siglo, lo que descubrieron conmocionó al mundo entero. El machismo de las artes marciales de Bruce Lee transformó Hollywood. Una vez que Bruce Lee se convirtió en un nombre familiar en Hollywood, parecía que no tenía a nadie que le desafiara. Llegó a este mundo el 27 de noviembre de 1940, en San Francisco. De padres que viajaban con una compañía de ópera, eran de ascendencia cantonesa y shangainesa. Cumplía los requisitos para ser ciudadano de Estados Unidos. Lee nació y creció en Hong Kong, donde tanto él como su padre, cantante de ópera, tuvieron papeles en películas cantonesas. Cuando Lee ya había aparecido en muchas películas, empezó a estudiar Wing Chun Kung Fu bajo la instrucción del famoso tipo IP. A pesar de la extraordinaria habilidad de Lee, muchos de sus compañeros dudaban en practicar con él debido a su herencia europea. Su familia decidió devolverlo a Estados Unidos en 1959 porque se metía en demasiadas peleas en la calle, incluida una en la que dejó embarazado al hijo de una tríada, una banda cantonesa. Lee se fue a Seattle para continuar su entrenamiento en artes marciales y la enseñanza, antes de trasladarse a Los Ángeles para ser actor. Su papel de Kato, el compañero del avispón verde, se emitió de 1966 a 1967 en la televisión nacional. Sin embargo, al terminar el programa se enteró de que no estaba contento con las ofertas de trabajo que recibió. El estudio quería contratar en su lugar a David Carradine, un actor blanco que no era un artista marcial. Cuando solicitó participar en la serie Kung Fu como monje Shaolin en el salvaje oeste, le pareció una situación realmente incómoda. Regresó a Hong Kong y a partir de entonces apareció en otras superproducciones asiáticas de éxito. Tras estrenar 3 películas de artes marciales, The Big Boss, Fist of Fury y The Way of the Dragon, Lee se convirtió en uno de los intérpretes y artistas marciales más famosos de Hong Kong. Estas películas se rodaron entre 1971 y 1973. Lee también escribió y dirigió la innovadora película de artes marciales El Camino del Dragón, en la que Chuck Norris saltó a la fama como antagonista de la película en un enfrentamiento memorable. Estas películas tuvieron éxito no solo en Asia, sino en todo el mundo. Además, convirtieron a Lee en una auténtica estrella en Estados Unidos. Con una recaudación global de $130 millones, El Camino del Dragón fue la película más taquillera en los cines estadounidenses. Lee se ha convertido recientemente en una celebridad mundialmente reconocida. Antes de su llegada, los actores asiáticos en Estados Unidos estaban sistemáticamente infrarrepresentados en los papeles principales de las películas de acción. Antes, las cosas eran diferentes. Debido al éxito de la película, Yu y Hong Kong colaboraron para realizar Enter the Dragon en 1973. En Enter the Dragon, protagonizada por Jet Li, en el papel de un monje Shaolin, reclutado por la inteligencia británica para descubrir una red criminal, se pueden encontrar escenas legendarias del cine de artes marciales. La empresa fue muy fructífera. El atractivo interpretativo de Lee y su habilidad para combinar combates, balletísticos y coreografiados le han catapultado a una fama aún mayor en Hollywood.
Su meteórico ascenso a la fama es directamente atribuible a esta mentalidad, con la inflación incluida. Los $400 millones de recaudación mundial de Enter the Dragon equivalen a $2,000 millones. Lee nunca llegó a recoger los frutos de su mayor victoria, lo cual es una lástima. Solo 6 días antes del estreno de la película, Lee, que tenía 32 años, murió. A Lee se le diagnosticó un edema cerebral tras ser hospitalizado a principios de mes después de sufrir convulsiones. El edema que finalmente le causó la muerte fue un edema cerebral, que se demostró que era una respuesta alérgica a los fármacos empleados para tratarlo. Demasiado pronto, Lee nos dejó. Para ser sincero, ¿qué le ocurrió? Su prematuro fallecimiento nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el misterio que se esconde tras él? ¿Cómo murió Bruce Lee? Bruce Lee estaba ocupado con una serie de nuevos proyectos en julio de 1973, el más destacado de los cuales era la película Game of Death. Brandon, que ahora tenía 8 años, y Shannon, de 4, eran fruto de su matrimonio con Linda Emery Lee, que había mantenido durante los últimos 9 años. El 20 de julio de 1973, tras afirmar que sufría un dolor de cabeza, Lee se retiró a su cama para dormir una siesta, de la que nunca se recuperó. Al llegar al hospital, se comprobó que Lee había muerto, a pesar de que se había llamado a una ambulancia cuando se le encontró inconsciente. Lee murió repentinamente a los 32 años, y los médicos creen que la causa fue un edema cerebral. Aún se desconoce la causa del edema, aunque se han barajado varias teorías a lo largo de los años. En la década de 1970, los médicos afirmaron que el edema cerebral de un paciente se debía a una respuesta alérgica al medicamento que le habían administrado. Según estudios posteriores, el edema pudo deberse a un golpe de calor o a un consumo excesivo de agua. Su hijo, fallecido 20 años después, fue velado en Seattle, pero él fue enterrado en Hong Kong, el lugar de su muerte. Los restos de Bruce, que fue incinerado, están enterrados junto a los de Brandon. Sobre sus cenizas hay una escultura de él y Brandon, y una pequeña urna con los últimos fragmentos de los huesos de Bruce. La escultura tiene la frase, en memoria de un esposo y padre, bien grabada. El frente de la lápida de la tumba de Bruce tiene una inscripción que él mismo dejó. En un sentido homenaje a su difunto padre y cuñado, Shannon escribió, lo mejor que hay, lo mejor que hubo y lo mejor que habrá jamás. El comentario fue escrito con motivo del 50 aniversario del nacimiento de Lee. Los recordó escribiendo sobre el impacto que tuvieron en su vida, lo que constituyó un hermoso acto de conmemoración. A pesar de las dificultades que tuvo que soportar, Shannon fue capaz de superar su dolor y seguir adelante porque admiraba su estilo de vida valiente y lleno de vida. Su risa contagiosa y sus sonrisas radiantes eran momentos que siempre recordaría con cariño, y se aseguraba de que supieran cuánto los quería. Su energía no tiene edad, y Shannon hizo un comentario profundo cuando dijo que todavía reverbera y la inspira hoy en día. Una nueva opinión basada en un estudio reciente. Según las memorias de 2018 de Matthew A. Pauly, Bruce Lee Alive, Lee supuestamente tomó el analgésico Equigesic y luego pasó a dormitar tras afirmar que le dolía la cabeza. Fue trasladado al hospital en ambulancia al cabo de un rato tras ser encontrado sin vida. El personal médico del hospital lo declaró muerto. El neurocirujano Dr. Peter Wu determinó que el edema cerebral o inflamación del cerebro fue la causa de la muerte de Lee. A lo largo de los años se han propuesto varias teorías para explicar el edema cerebral de Lee. Finalmente, el forense confirmó que el edema cerebral que se relacionó con la muerte de Lee fue causado por una reacción adversa al analgésico Equigesic. A pesar de que, obviamente, Lee había consumido el medicamento con anterioridad, esto seguía siendo cierto. Varias personas habían especulado con la posibilidad de que los niveles de cannabis de Lee hubieran contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, esta afirmación fue refutada por el forense Donald Terry, que fue asignado para dirigir la investigación de Lee. En su biografía de 2018, Pauly especuló que el edema cerebral podría haber sido provocado por un golpe de calor y un sobreesfuerzo.
Teniendo en cuenta que a Lee le extirparon las glándulas sudoríparas de las axilas en 1972, esto era de especial relevancia. Sin embargo, las investigaciones de 2022 indicaron que el fallecimiento de Lee se debió a que bebió demasiada agua. El agrandamiento de su cerebro pudo deberse a la incapacidad de sus riñones para excretar el exceso de agua, según una investigación publicada en la revista Clinical Renal Journal y realizada por médicos renales en España. Lee había sufrido dolores de cabeza y convulsiones en los 2 meses anteriores a su muerte. Perdió el conocimiento mientras rodaba Enter the Dragon. A su llegada al hospital, los profesionales médicos le diagnosticaron rápidamente un edema cerebral. En los días siguientes fue dado de alta. Lee murió el 20 de julio de 1973. Polly afirma que no fue hasta alrededor de las 11:30 de la noche cuando la noticia de la muerte de Lee llegó a Charles Sutcliffe, el comisario de policía de Hong Kong. En cuanto se supo, todos los miembros destacados de los medios de comunicación de Hong Kong que habían asistido a la fiesta de Sutcliffe corrieron al Hospital Queen Elizabeth para recibir atención médica. Lee vivió con la fallecida actriz taiwanesa Betty Ting Pei en Kowloon, Hong Kong, hasta su muerte. El día antes de su fallecimiento, Lee y el productor Richard Chow viajaron al apartamento privado de Pei, donde se rumorea que Pei tomó Equidad y durmió. El 27 de noviembre de 2005, día en que habría cumplido 65 años, se inauguró en Hong Kong un monumento de Lee de 2,5 metros de altura. Habían pasado más de 30 años desde su muerte, y aún así ocurrió. Habían pasado 2 meses desde que Lee sufriera su primer ataque de edema cerebral. Lee estaba en Hong Kong el 10 de mayo para una sesión de doblaje. Lee sintió que estaba a punto de desmayarse y la cabeza le palpitaba cuando fue al baño. Bruce perdió la orientación mientras utilizaba el lavabo y se desplomó en el suelo, boca abajo. Sudando profusamente, la superestrella de las artes marciales cayó sobre sus piernas de goma al regresar al estudio de doblaje. Al entrar en la sala caliente, sufrió otro desmayo y perdió el conocimiento. Y sin más, empezó a temblar sin control y vomitó sus espaguetis. Tras diagnosticarle un edema cerebral, lo llevaron al Hospital Baptist para tratarlo con manitol. Cuando Lee se hubo recuperado totalmente de su enfermedad, fue examinado por el Dr. Harold Karpman el 25 de mayo en Estados Unidos. El Dr. Karpman declaró en la investigación sobre la muerte de Lee que, si bien el nivel de nitrógeno ureico en sangre en el Hospital Baptist había sido de 92 mcg de Lw, había sido normal durante su examen de Lee el 25 de mayo. Unsettled Matters, escrito por Tom Bleecker, contiene estos datos. Según Bleecker, el Dr. Karpman hizo esta observación en la investigación. Por ello, parecía que Lee había sufrido una lesión renal aguda. La hiponatremia puede producirse en individuos con enfermedades renales. El médico recetó fenitoína y especuló con la posibilidad de que Lee padeciera una enfermedad convulsiva idiopática, ya que se trataba de un caso aislado. No obstante, no se diagnosticó formalmente epilepsia. Bruce nunca había tenido epilepsia, según Linda Lee, la mujer de Lee, que afirmó que el Dr. Raceboard se lo había dicho. Descubrimos cómo reaccionó la población general ante la leyenda. La noticia de la muerte del artista marcial causó conmoción entre el gran público de todo el mundo. Tras fallecer, su funeral tuvo lugar en Hong Kong y su última morada, en Seattle. Una media anual de 0 personas visitan un lugar del barrio Capitol Hill de Seattle. El Volunteer Park está muy cerca de este lugar. A través de las puertas del cementerio de Lakeview y a medio camino de una colina que ofrece vistas despejadas del lago Washington, se accede a la zona cubierta de vegetación siempre verde. Su cementerio es un lugar sagrado para creyentes de todo el mundo y una gran atracción para los turistas de Seattle. Lee murió a los 32 años de un agrandamiento cerebral inducido por una reacción alérgica, pero su legado perdura de muchas maneras incluso ahora. Muchas personas, incluidos grupos de turistas, han visitado su tumba en los años posteriores a su muerte. El administrador del cementerio, George Nemeth Jr., dijo que
Se plantaron arbustos alrededor de la tumba para evitar que los visitantes pisotearan las demás tumbas del cementerio. Esta medida se tomó debido al gran volumen de visitas al cementerio. Puede que haya niebla, pero la tumba casi nunca está vacía de visitantes. Los enterramientos de Lee y su hijo, Brandon Bruce Lee, que yace a su lado, son visitados con ofrendas. Las tumbas están cubiertas de ofrendas por quienes han venido a presentar sus respetos. Este conjunto cuenta con una gran variedad de objetos reales, como velas, cristales, flores, naranjas, billetes y moneda. El Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience mostró una parte de la colección en 2014 en la exposición ¿Conoces a Bruce?, que destacaba algunos de los objetos. Entre los muchos artefactos expuestos se encuentran diversas camisetas, placas de identificación, cuadros y medallas de la Academia de Artes Marciales de Nueva Jersey, así como mensajes emotivos. Estos objetos también se muestran en la puerta. Gracias al uso despiadado que Lee hacía de ellos en sus películas, un par de nunchuck incluso alcanzaron la fama. El libro de visitas de la oficina del cementerio de Lakeview tiene mensajes escritos desde 1999. Trabajé muy duro para ahorrar dinero y gastarlo en este viaje desde Kazajstán a los Estados Unidos de América, Washington y Seattle. Nurlan Adakimov escribió en una nota de 2006 que había ido en peregrinación para ver las tumbas de Bruce Lee y su hijo. Hay una gran variedad de razones por las que la gente acude. Las artes marciales tienen el poder de unir a algunos individuos. Martin Serrano, de Tucson, aficionado al taekwondo y visitante de la tumba, transmitió su devoción por el célebre artista marcial expresando su gratitud por la persona. Continuó diciendo que solo hay un nombre que le viene a la mente cuando se habla de artes marciales contemporáneas. Serrano, que ya tenía experiencia como profesor de artes marciales, afirmó que la figura tuvo un impacto significativo en su decisión de seguir una carrera en este campo. Lee es fuente de inspiración para muchos. La primera visita de Heidi Martínez a la tumba de Lee fue cuando tenía 18 años. Había entrenado taekwondo hasta el nivel de cinturón rojo. En su segunda visita, se paró ante la tumba y habló de cómo Lee la había inspirado como hija. También mencionó el hecho de que era inmigrante, lo cual es digno de mención. Martínez encuentra paralelismos entre la historia de Lee y la experiencia de su propia familia, ya que ellos también emigraron a UU desde Guatemala. La reubicación en aquella época fue muy difícil para todos. Durante su visita a la tumba, Kevin Dang, otro peregrino, elogió al gran héroe de las artes marciales por su notable fortaleza en tiempos difíciles. Tras recuperarse de una lesión medular, dijo, el icono había demostrado su resistencia y determinación. Dang destacó la devoción de la leyenda por su familia y su labor para acercar las artes marciales a un público más amplio en Estados Unidos. Esto, a su vez, sirvió de inspiración a muchos otros artistas marciales y animadores. Aunque los padres de Bruce Lee eran inmigrantes, pasó sus años de formación en Hong Kong antes de nacer en San Francisco. Se trasladó a Seattle cuando tenía 18 años, estudió en la Universidad de Washington y se convirtió en instructor de artes marciales. Como Lee pensaba que las artes marciales convencionales eran demasiado restrictivas, desarrolló su propio estilo y lo llamó Jeet Kune Do. Dentro de los fluidos movimientos de su estilo, incrustó profundas ideas filosóficas. Las artes marciales, decía en una entrevista de 1971, consisten en aprender a ser uno mismo y decir lo que se piensa. Gracias a la carrera de su padre como actor en Hong Kong, Lee empezó a aparecer en películas muy joven. Como se afirma en la exposición de The Wing, los cameos de Lee en películas estadounidenses cumplían una doble función. Presentaban al público estadounidense las artes marciales orientales y le ofrecían su primera visión de los asiáticos en la pantalla sin caricaturas ni grotesquismos. En una entrevista, Lee habló de la interconexión entre su carrera como actor y su carrera en las artes marciales. Las artes marciales son muy importantes para mí a nivel personal. Esto se debe a que, a través de mi entrenamiento en artes marciales, he mejorado mi comprensión de la actuación, las artes marciales y la naturaleza humana en general. No hace mucho,
Ron Snow, residents in Edmonds, y su esposa visitaron el cementerio de Lee. Resultó que ese mismo lugar había sido su primer encuentro hace tantos años. Mientras él hablaba con un periodista, su mujer barría la zona, lavaba las piedras y reordenaba las flores de las tumbas. Snow tuvo la oportunidad de conocer a Lee por primera vez cuando era joven. Snow afirma que vivía junto a Jesse Glover, el primer alumno de Lee cuando éste estaba en EEUU. Hubo un día en que Lee se detuvo para enseñar a Snow y a los niños del vecindario algunas técnicas de Kung Fu. Antes de esto, Snow nunca había experimentado algo así. ¿Qué demonios está haciendo ese tío? Di Joe. Y ahora que tengo 12 años, sigo sin entenderlo. Una vez que se quitó eso de encima, Snow empezó las clases de Jeet Kune Do con Taki Kimura, un conocido de Lee. Según Snow, la idea de Lee de no tener restricciones es algo que la inspira incluso hoy. Tras conocer la milagrosa recuperación de Lee de una lesión de espalda, Snow pudo superar sus propios problemas de salud. Seguir el ejemplo ofrecido por el renombrado artista marcial fue un punto de inflexión en el propio camino de recuperación de Snow. Sin la influencia de Bruce Lee, temía no poder volver a caminar y en su declaración expresaba dudas sobre su capacidad de curación. Por el contrario, Snow atribuye su éxito al papel del icono como motivador en su vida. Los cementerios de Bruce Lee en Seattle y la verdad tras ellos. Lee alcanzó un estatus legendario como resultado de sus habilidades y su magnética personalidad, pero aún hoy se puede encontrar la tumba de Bruce Lee en Seattle. Siendo así, ¿qué hace que Seattle sea tan especial? Lo cierto es que mucha gente cree que esta es la verdadera casa de Lee. Según Northwest Asian Weekly, Bruce Lee se trasladó a Seattle en 1959 para poder terminar el instituto. Fue en ese momento cuando comenzó su conexión con Seattle. Posteriormente, empezó a asistir al Seattle Central Community College antes de trasladarse a la Universidad de Washington. Mientras estudiaba allí, empezó a ganar dinero enseñando artes marciales a sus amigos. Con el tiempo, consiguió abrir una escuela de artes marciales en el barrio chino de Seattle, y más tarde abrió otra más grande en el Distrito U. A pesar de su extenso alumnado, Linda Emery era una de ellos. Su relación se volvió más reservada, y en 1964 se casaron. Lee y Emery acabaron estableciéndose en Oakland, California. Y el notable talento de él no fue reconocido por Hollywood hasta los últimos meses de la década. Pero tras la muerte de Lee en 1973, su mujer dejó muy claro que Seattle debía ser su lugar de descanso final. Su hija Shannon Lee declaró posteriormente al Seattle Times que sus padres se enamoraron y comenzaron su andadura en la ciudad Esmeralda. Otra persona que dice conocer mejor a Lee afirma que fueron sus años más felices. Aproximadamente 10,000 personas presentan sus respetos ante la tumba de Lee cada año. Algunos turistas solo la utilizan como escala en su camino hacia otras partes de Seattle. Por desgracia, para otros, ver el entierro de Lee es la única razón por la que hacen el viaje. Numerosas personas han compartido recuerdos de la vida de Lee en el lugar. Lo más trágico del arreglo es, sin duda, la proximidad del entierro de Lee al de su hijo. Trágicamente, el mundo perdió un talento extraordinario cuando Brandon Lee murió en 1993 en un accidente. Todo el mundo se conmocionó al enterarse de su muerte casi tanto como cuando falleció su padre. Sus tumbas están muy cerca la una de la otra, lo cual es justo y apropiado, a pesar de que ambos murieron a una edad muy temprana. Ningún artista marcial podría llamar maestro a Bruce Lee. No hay muchas personas que hayan impresionado tanto a la sociedad como Bruce Lee. Casi todo el mundo sabe quién fue y lo que consiguió, aunque muchas partes de su vida nunca se mostraron al público. El hecho de que Bruce Lee fuera un maestro de las artes marciales seguro que sale a relucir en cualquier conversación sobre él. Ninguna persona razonable podría discutirlo. Alguien podría incluso llamarle maestro de Kung Fu en algunos círculos. La verdad, sin embargo, es que nunca llegó a ser un experto en ningún estilo de arte marcial, por mucho tiempo que pasara entrenando. Sin embargo, esto no quiere decir que fuera ajeno a las consecuencias de sus actos
o que no fuera capaz de dar una patada en el trasero a alguien si le apetecía. Simplemente no podía decidirse por una sola estrategia. Eligió cada una de ellas. Según se dice, Lee solo perdió un combate durante su carrera, y solo tenía 14 años. Aunque aún no había recibido entrenamiento, el incidente le dejó un fuerte deseo de armarse. Por ello, en 1957 recibió la influencia y las enseñanzas de Yip Man, que fue maestro de Lee Wing Chun. El Wing Chun fue el arte marcial en el que Lee estuvo más cerca de convertirse en un experto. Entonces, ¿por qué el legendario Lee nunca llegó a dominar los aspectos técnicos de su arte? Probablemente porque encontrar un sparring con el que practicar era difícil para Lee debido a su herencia mestiza. Mucha gente en China pensaba que la madre de Lee no era apta para enseñar artes marciales debido a su ascendencia mixta china y caucásica, y también desaprobaban la enseñanza de artes marciales a personas no chinas. Esto significó que Lee tuvo la oportunidad de aprender directamente de Yip Man, lo que mejoró mucho sus calificaciones. Sin embargo, antes de completar su formación, Lee se trasladó a Estados Unidos para ampliar sus estudios. Se instaló en Seattle en 1959 y se trasladó a Minnesota en 1960 para seguir estudiando. No es que Lee abandonara por completo las artes marciales cuando dejó Hong Kong, pero no pudo completar la formación necesaria para convertirse en un experto instructor de Wing Chun, ya que su instrucción oficial en el estilo llegó a su fin. Además de actor, Lee también era creativo. Mientras estudiaba en la Universidad de Washington, Lee inició su formación en teatro, filosofía asiática y filosofía occidental. Lee se formó en filosofía además de en artes marciales. Sin embargo, estas últimas le dieron más fama. Escritos filosóficos y libros sobre artes marciales formaban la mayor parte de su extensa biblioteca. Era un hombre que leía mucho. Las ideas filosóficas presentadas en sus publicaciones sobre filosofía de la lucha y artes marciales le han hecho muy conocido para muchos, tanto dentro como fuera de la comunidad de las artes marciales. Aunque se apresuraba a aclarar que sus artes marciales eran solo una metáfora de sus enseñanzas, sus variados puntos de vista filosóficos a veces se solapaban con sus opiniones sobre la lucha. Creía que la autoconciencia era la cima de todo conocimiento. Decía que las artes marciales le daban la libertad de expresión que ansiaba. Su viaje espiritual le llevó por varias creencias, como el budismo, el taoísmo, Jiddu y Krishnamurti, frente al punto de vista conservador que defiende el confucianismo. La filosofía de Lee se opone frontalmente a él. John Little sostiene que Lee era agnóstico. En 1972, afirmó no tener ninguna afiliación religiosa cuando se le preguntó al respecto. En cuanto a sus creencias en Dios, Bruce Lee dijo a un entrevistador, «A decir verdad, no creo en Dios en absoluto». Su trabajo en las artes marciales y la filosofía se centraba en el aspecto físico de las cosas y en la búsqueda de verdades y valores interiores. Pero su poesía reflejaba sus emociones y un periodo de su vida. Muchas formas de arte permanecen fieles a la visión original de sus creadores. El concepto de autoexpresión que Lee defendía también se reflejaba en sus poemas. Su hija Shannon Lee afirma que su padre era un poeta. ¿Era? En pocas palabras, el artista perfecto. Sus primeras composiciones poéticas estaban escritas a mano sobre papel. John Little fue el principal editor de los escritos de Bruce Lee, una vez editados y publicados. Las notas. Poemas y experiencias que Bruce Lee había escrito eran enviadas a sus seguidores por su esposa, Linda Lee Cadwell. Según ella, los poemas de Lee representan las partes más oscuras y menos expuestas de la psique humana, y son algo deprimentes para los estándares estadounidenses. Hizo esta afirmación al hablar de la poesía de Lee. En su mayor parte, la poesía de Bruce Lee entra dentro de las categorías de antipoesía o paradoja específica. Robert Frost es solo uno de los muchos poetas famosos que ha encontrado el éxito expresándose a través de la poesía sombría. Sus poemas muestran un aspecto similar del tipo. Su poesía también incorpora el símbolo del yin y el yang, una contradicción en las artes marciales, y sus implicaciones.
En sus poemas recurre en gran medida a sus experiencias en filosofía y artes marciales. Lee utiliza el estilo de verso libre en su poesía, que recuerda sus palabras, se informe, sin forma, como el agua. La hija de Bruce Lee echa por tierra ideas erróneas sobre el legado de su padre. Su padre no solo desafió los estereotipos occidentales de la masculinidad asiática con su poder físico, sino que Shannon Lee subrayó que su sensibilidad emocional era mucho más significativa. La comunidad asiática sigue admirando a Bruce Lee, que murió hace más de 50 años, como un icono de poder y hombría. Además, se le venera como símbolo del cine del siglo XX. Por otra parte, su hija afirma que su legado merece un mayor elogio por otros aspectos del mismo. Según Shannon Lee, cuyo padre falleció en 1973 cuando ella solo tenía 4 años, él valoraba la capacidad de expresar las propias emociones por encima de las destructivas ideas tradicionales de masculinidad. En sus reflexiones sobre la vida de su padre en el 50 aniversario de su muerte, Lee manifestó su deseo de que la gente viera la representación que hacía Bruce Lee de la fuerza como vulnerabilidad. Según Lee, productor ejecutivo de Warrior, de la HBO, su masculinidad tiene en realidad una sutil pero significativa suavidad que a menudo se pasa por alto, a pesar de su formidable presencia física. Los altos niveles de fuerza y actividad que promueven las artes marciales son responsables de esta doblez. Era muy partidario de simplemente aparecer y estar allí. A Bruce Lee se le atribuye sobre todo el mérito de haber llevado las artes marciales a un público más amplio en Occidente. También se dice que llevó esta forma de arte a varios grupos raciales y culturales. Además, se le reconoce por popularizar las artes marciales en superproducciones de Hollywood como Enter the Dragon. Sin embargo, la comunidad asiático-americana le tenía en gran estima como luchador valiente. Habló en contra de los estereotipos que siempre se supuso que eran los hombres asiáticos, es decir, frágiles, castrados y serviles. Cuando se le preguntó qué hacía de su padre un pionero, Shannon Lee respondió que era su alto nivel de inteligencia emocional. Desde el fallecimiento de su padre, ha observado que algunas personas han adoptado una perspectiva de él que ella considera patriarcal. En la polémica película Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino y estrenada en 2021, Bruce Lee es representado como un personaje arrogante y competitivo. Mucha gente está molesta por esta representación. Según Lee, su padre ponía un mayor énfasis en el trabajo en equipo. Como resultado, declaró que era un firme creyente en ampliar el alcance de las artes marciales y que con frecuencia se ponía en peligro para hacerlo. Bruce Lee fue un maestro que acogió a alumnos de orígenes muy diversos durante toda su carrera. Uno de sus primeros alumnos fue un hombre negro llamado Jesse Glover, que más tarde se convertiría en su primer instructor asistente en Estados Unidos. Jesse Glover fue uno de sus primeros alumnos, como medio de autodefensa. Glover, que había sido víctima de abusos policiales, se había enseñado a sí mismo artes marciales. La amistad de Bruce Lee con Kareem Abdul-Jabbar, legendario jugador de la NBA y activista de los derechos civiles, no solo fue ampliamente reconocida, sino que también se convirtió en un símbolo de solidaridad y alianzas entre diferentes poblaciones. Según su hija, Bruce Lee era un hombre realmente abierto y vulnerable, pero también muy duro con sus límites. Ni aceptaba un trato desigual, ni aceptaba trabajos que fueran en detrimento de los asiático-americanos en la industria del entretenimiento. Hasta cierto punto, Bruce Lee ha seguido siendo una presencia constante en la cultura popular a lo largo de su vida. Mucha gente ha intentado diseccionar los acontecimientos que le llevaron a recorrer su singular camino o encontrar la herida que le motivó, afirma Shannon Lee. Ha sido un viaje fascinante. Al final, su padre vivió su vida con alegría y orgullo por su cultura, algo que no necesitaba la aceptación de la mayoría blanca. Por eso su legado es tan significativo. El 28 de abril de 1993, Linda Lee Caldwell y su hija Shannon Lee estuvieron presentes en la ceremonia de homenaje a Bruce Lee con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Lee sigue siendo considerado un icono cultural y a menudo se le considera el artista marcial más influyente de la historia de este deporte. Fue reconocido por la revista Time como una de las personas más influyentes del siglo XX en 1999. Se le atribuye el establecimiento de la disciplina de artes marciales conocida como Jeet Kune Do, que incluye una amplia variedad de diversos estilos de artes marciales. Además, el Jeet Kune Do se considera precursor de las artes marciales mixtas, que se incluyen en el Ultimate Fighting Championship UFC. Brandon Lee, hijo de Lee, siguió los pasos de su padre como artista marcial y actor. Sin embargo, falleció a los 28 años en el rodaje de la película El Cuervo tras resultar herido por una pistola falsa. Además, su hija Shannon tuvo una exitosa carrera como actriz y artista marcial, y actualmente es la presidenta de la Fundación Bruce Lee. Tras el fallecimiento de su hermano, se ha convertido en defensora de la implantación de la formación obligatoria sobre seguridad con armas de fuego en los platós de rodaje. Shannon también se ha mostrado muy protectora con el legado y la imagen que ha dejado su padre, que todavía tiene fuertes recuerdos de su padre y que siente una profunda conexión con él. Fue algo que compartió con la gente en el año 2019. Es una de las productoras ejecutivas del drama criminal de artes marciales Warrior, que se basa en los escritos de su padre y se emite en Cinemax. Dijo que siempre que él concentraba su atención en ti, era como si el sol te iluminara. A lo largo de toda mi vida, nunca he olvidado esa sensación. Aunque Lee falleció a una edad temprana, su impacto en la industria cinematográfica se sigue sintiendo hoy en día. La moda del Kung Fu que arrasó Hollywood y se extendió por todo el mundo en la década de 1970 se le reconoce como el creador del fenómeno. Al romper las fronteras raciales, hizo posible que actores asiáticos protagonizaran películas en Estados Unidos. Directores de Hong Kong, Estados Unidos y otros países se vieron influidos por su estilo. No se puede negar que la influencia de Lee es evidente, ya sea en Quentin Tarantino, que utilizó su aspecto de Enter the Dragon para Kill Bill, en el clan Wu-Tang, que se inspiró en el estilo Shaolin, o en los videojuegos Street Fighter o UFC. Te agradecemos que nos veas. Antes de irte, asegúrate de que te has suscrito a nuestro canal y de que has visto por ti mismo alguno de nuestros otros intrigantes videos.